Bienvenidos, los saludamos Carolina Rivera y Mauricio Arroyave. Esto es Fiscalía para Todos, la más completa información sobre el ente investigador de Colombia, una fiscalía que está comprometida con la paz y con las víctimas. Estos son nuestros titulares. Fiscalía para Todos les trae el perfil del nuevo fiscal general de la Nación. El paso a paso de la minuciosa investigación de la Fiscalía en el caso del violador en serie en Cali. Fiscal General de la Nación presentó ante el Senado 3 proyectos de ley que permitirán incrementar el control de los actos de la entidad. Fiscalía para Todos les trae el perfil de los miembros del equipo de trabajo del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira. Con la expectativa que generan los cambios, el ente investigador recibe a su nuevo máximo jefe, Néstor Humberto Martínez Neira, abogado con más de 39 años de experiencia profesional, tanto en el ámbito público como privado. En Fiscalía para Todos les presentamos el perfil de este recién posesionado fiscal general de la Nación. Dios y la patria os lo premien, si no, él y ella os lo demanden. Tras este acto protocolario, Néstor Humberto Martínez Neira no solo se posesionó como nuevo fiscal general, sino que asumió varios compromisos con el país. Siempre quise servir a la justicia. Hoy se hace realidad este sueño gracias a Dios y a la confianza, a la generosidad y a la benevolencia de usted, señor presidente, y de la honorable Corte Suprema de Justicia que hoy me acompaña. Con ellos tengo una deuda de gratitud imperecedera, imprescriptible, que voy a amortizar día a día con mi dedicación y con mi empeño en el ejercicio de las funciones de Fiscal General de la Nación. Este hombre, que nació en Bogotá en una familia de origen santanderiano y es doctor en Ciencias Jurídicas y Ciencias Socioeconómicas de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, tiene entre sus propósitos la lucha frontal contra la impunidad. El índice global de impunidad del 2015 nos ubica en el deshonroso tercer lugar mundial de impunidad después de Filipinas y México. Vamos a quebrarle el espinazo a la impunidad. El especialista en Ciencias Económicas, Derecho Comercial y Derecho de Familia, así como magíster en Sociedades, enfocará su administración en la ciudadanía. Vamos a derribar el muro existente entre la Fiscalía y los ciudadanos. La mitad de las víctimas, según la encuesta del DANE y la de la Cámara de Comercio de Bogotá, no acuden a denunciar, no por falta de fe en la justicia, sino porque esa denuncia es complicada y demorada, más de la mitad de los ciudadanos. Esta será la Fiscalía de la gente y para la gente. Precisamente la seguridad ciudadana es uno de los ejes en los que se centrará la gestión del nuevo fiscal general de la Nación. El colombiano de a pie reclama salir a la calle sin zozobra. La extorsión, el hurto callejero, el fleteo no pueden campear en nuestras ciudades y veredas. De la mano de los alcaldes y gobernadores, vamos a poner todas nuestras capacidades para vencer la inseguridad ciudadana. La meta consiste en intervenir 500 municipios en los próximos 2 años. Es reconocido por sus diversas publicaciones en derecho comercial y financiero, y una de sus prioridades en el terreno de la justicia es el desmantelamiento de las organizaciones criminales. La interdicción y extinción de sus patrimonios ilícitos será el nuevo componente de la estrategia para desmantelar, ahí sí, efectivamente, las organizaciones criminales. El fiscal, que conoce perfectamente el sector público luego de desempeñarse como ministro de la Presidencia, ministro del Interior, 2 veces ministro de Justicia y del Derecho, así como superintendente bancario y embajador de Colombia en Francia, se dedicará a combatir la corrupción. La Fiscalía tiene que redoblar esfuerzos en la lucha contra la corrupción. Las cifras que usted nos ha indicado en la mañana de hoy nos conmueven. Le agrego la siguiente. El año anterior, en la Fiscalía recibimos 56.000 denuncias de corrupción. En los últimos 5 años. Y exclusivamente hemos alcanzado algo así como 1.600 condenas. Apenas el 2% de las denuncias. Sin duda alguna, la administración de la Fiscalía 2016-2020 se regirá bajo un compromiso primordial en el tema de la paz, pues para el fiscal Martínez este es un derecho supremo en el que deben concurrir todas las instituciones para lograrlo. Aunque la Fiscalía no forma parte del modelo de justicia transicional,
Estamos trabajando para que la Jurisdicción Especial de Paz alcance su cometido y cuente oportunamente con la información necesaria para su labor. Cumpliremos a cabalidad, para lo cual redoblaremos esfuerzos que nos conduzcan a tener oportunamente los expedientes requeridos de la macrocriminalidad con destino a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Reparación. El propósito es que los desmovilizados honren el principio de no repetición, por ello la Fiscalía tiene en el posconflicto el deber de reprimir cualquier comportamiento delictivo. Néstor Humberto Martínez, al finalizar su discurso de posesión, se ratificó en lo expuesto ante la Corte Suprema de Justicia sobre el fortalecimiento del área misional, para lo cual habrá un ambiente de austeridad estratégica donde los recursos se destinarán exclusivamente a la tecnología y a contar con más fiscales e investigadores. Diana Barreto, Fiscalía para Todos. El nuevo jefe del ente acusador presentó ante la Secretaría del Senado 3 proyectos de ley que van a permitir incrementar el control de los actos de la entidad. Se busca ampliar los niveles de transparencia en la gestión y el trabajo misional de la Fiscalía General de la Nación, favorecer una más ágil escogencia del fiscal general y la regulación del régimen de impedimentos. La imparcialidad y la transparencia en la gestión de la justicia. Las palabras transparencia en la gestión y agilidad son los adjetivos que califican a los 3 proyectos de ley que el fiscal general Néstor Humberto Martínez llevó al Congreso. Se busca mejorar las labores relacionadas con la misión de la entidad. El primero de ellos trata de los casos de impedimentos y recusaciones del fiscal. Establece que en caso de impedimentos o de recusaciones del fiscal general de la Nación, le corresponderá a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia la designación de un fiscal ad hoc, con lo cual se modificaría el régimen vigente, según el cual es el vicefiscal designado por el propio fiscal impedido quien se encarga del conocimiento y trámite de estas investigaciones. El segundo proyecto presentado, que se refiere a los casos de falta absoluta del fiscal general de la Nación, afirma que será el presidente de la República quien nombre a un fiscal interino y envíe una terna para elección de un nuevo jefe del ente investigador, como lo exige la Constitución Nacional. En casos de falta absoluta del fiscal general, bien sea por muerte, por incapacidad o por término de su periodo, se establezca un procedimiento que inhiba que los procesos de interinidad se extiendan en el tiempo. El proyecto para mejorar la independencia e imparcialidad jurídica contempla el nombramiento de un director de control interno que no dependa del fiscal general. La Corte Suprema de Justicia nombrará a este y su obligación será presentarle un informe a la corporación durante los 30 días siguientes a la finalización del año de gestión del fiscal. El tercer proyecto busca aumentar el control y el nivel de rendición de cuentas de la Fiscalía General de la Nación. Como colofón de estos proyectos, el fiscal general de la Nación deberá rendir un informe anual de cuentas ante la Corte Suprema de Justicia acerca del cumplimiento de las metas y obligaciones de su cargo. Alfredo Augusto Escobar, Fiscalía para Todos. Con el nombramiento de María Paulina Riveros como vicefiscal general de la Nación y de Fabio Espitia Garzón como jefe de la Dirección de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, empezó a conformar su equipo de trabajo. Coautora de varios libros de Derecho Penal, exmiembro del equipo negociador de paz del Gobierno Nacional en La Habana, Cuba, y después de haber dedicado la mayor parte de su vida al ejercicio público, ahora continuando con su servicio al Estado, asumió como vicefiscal general de la Nación María Paulina Riveros Dueñas. Un privilegio porque ha sido a lo largo de muy distintas posiciones mi asesora en asuntos penales. Ha sido asesora en asuntos penales de hombres tan importantes como el doctor Eduardo Suescún, exministro de Justicia, como el doctor Enrique Lou Murtra, exministro de Justicia, asesora penal también del doctor Andrés González en el Ministerio de Justicia, y tuve el privilegio de contar con ella como asesora en asuntos penales en el Ministerio de Justicia y posteriormente en el Ministerio del Interior. Al frente de la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia estará el penalista Fabio Espitia Garzón, reconocido académico de los claustros de Derecho del país y en los estrados judiciales como abogado litigante. En su caso no es la primera vez que presta sus servicios a la Fiscalía, ya que en los años 90 fue jefe de la misma unidad e incluso se desempeñó como vicefiscal general encargado. Se trata de un
reconocido especialista en Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia, como la doctora María Paulina. El doctor Fabio Espitia, además, es doctor en Derecho de la Universidad de Bari en Italia. Por lo demás, es profesor emérito de la Universidad Externado de Colombia, especialista en criminología y en derecho penal. En la Dirección de Seccionales y Seguridad Ciudadana, el fiscal general ratificó a Luis González León, quien desde ahora ejercerá en propiedad. En la Dirección Nacional de Protección y Asistencia fue designado el general retirado de la Policía Nacional, Luis Alberto Pérez Albarán, mientras que en la Dirección Nacional de Estrategia en Asuntos Constitucionales estará a cargo de Javier Tobar y la Dirección Nacional de Políticas Públicas y Planeación, Miguel Emilio Larrota. En el municipio de Palmira, en el Valle del Cauca, fue arrestado un hombre sindicado de abusar sexualmente a más de 10 mujeres. La Fiscalía General de la Nación, utilizando todos los métodos investigativos, logró identificar al agresor. Nuestro periodista Andrés Martínez nos trae la crónica de todo el proceso que llevó a su captura. La Fiscalía inició las indagaciones para identificar al presunto agresor con base en un mismo patrón delictivo, el cual fue identificado por una serie de denuncias instauradas por mujeres que se declararon víctimas de abuso sexual. Detrás estaba un mismo perpetrador, o sea que había un perpetrador en serie. Eso que nos permitió que las evidencias y los elementos materiales que estaban en un caso reforzaran los otros 8 casos, entre 9 casos que compartieron evidencia. El sospechoso habría cometido los delitos entre el 2015 y 2016. Las víctimas, entre 14 y 30 años, eran abordadas por el individuo en la vía que conduce de Cali a Palmira. Y desde su motocicleta las intimidaba y las hacía subir al vehículo. Y los trasladaba a sitios despoblados donde ya los amenazaba, las violaba, las filmaba y las constreñía y las amenazaba con publicar muchas veces ese video si lo llegaban a denunciar. Y él con la seguridad de que no habían visto su rostro, porque jamás se quitaba su casco, jamás se dejaba ver su identidad. Utilizando todas las herramientas en las investigaciones, como lo son el agente encubierto, seguimiento e interceptaciones, se logró identificar a Jefferson Mejía Riascos, natural de Palmira, Valle del Cauca y modelo de profesión, como la persona que al parecer habría abusado sexualmente de más de 10 mujeres. Fuimos construyendo las características de él, la altura, el tamaño de su cuerpo, el color, la voz, los ojos, lo que pudimos ir reconstruyendo, lo fuimos reconstruyendo y fuimos armando quién podría ser. Logramos hacer reconocimiento fotográfico, logramos obtener sus huellas, logramos su plena identificación. La pericia de los investigadores fue vital al tomar las huellas dactilares de un envase como este, que el sospechoso dejó al terminar su sesión de ejercicios en un gimnasio que frecuentaba. Encontrar una huella que él dejó en un elemento y llevarla, embalarla, incautarla, hacer cadena de custodia y buscar sobre ese objeto, buscar sus huellas dactilares. La evidencia definitiva logró esclarecer que las huellas halladas en otras pruebas recopiladas pertenecían a Jefferson, y así, posteriormente se logró su captura mediante un operativo de agentes del CTI con acompañamiento de la Policía Nacional. Un caso estructurado, un caso con evidencias muy fuertes, un caso con reconocimientos fotográficos, un caso con prueba criminalística, con prueba técnica, un caso que nos permite a nosotros estar firmes para irnos a un juicio y obtener una sentencia condenatoria. Mejía Riascos se encuentra recluido en establecimiento carcelario. La Fiscalía le imputó los cargos de concurso sucesivo y homogéneo de violencia sexual. Así se concluye una investigación en la que se resalta la asociación de casos para identificar patrones delictivos. Con la intervención en el cementerio El Universal en Medellín, se inició un plan integral de búsqueda en el departamento de Antioquia. La iniciativa, liderada por la Fiscalía General de la Nación, pretende además esclarecer la identidad de 441 cadáveres que actualmente reposan en los laboratorios del Cuerpo Técnico de Investigación de la capital antioqueña.
Por la presencia de diferentes grupos armados ilegales durante el conflicto, Medellín y Antioquia registran un alto número de denuncias por desaparición forzada. Para ubicar a las víctimas de ese flagelo, la Fiscalía, la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y varias organizaciones sociales diseñaron un ambicioso plan que incluye la intervención de cementerios y exhumaciones en zonas urbanas y rurales de la ciudad y el departamento. Las instituciones nos articulamos, si las unidades del propio CTI, de la misma Fiscalía, nos articulamos, los resultados en la búsqueda de un desaparecido podrían ser más exitosos. Además del trabajo interagencial, el papel de los familiares del desaparecido es fundamental porque no basta con suministrar información sobre las características físicas de su ser querido. Que nos dibuje muy bien quién es esa persona que desapareció, cómo era, qué hacía, cuáles eran sus gustos, qué posición social ocupaba, cuál era su rol social. Y en esa medida se emprende mejor una búsqueda del desaparecido, se pueden crear hipótesis de dónde puede estar, dónde lo podemos buscar, dónde lo podemos ubicar. El Plan Integral de Búsqueda de Desaparecidos incluye además la reconstrucción morfológica de 441 cráneos de cadáveres que reposan en los laboratorios del CTI de Medellín para orientar a su plena identificación. Si le devolvemos el rostro a un cráneo de esos y lo podemos publicar masivamente en un medio que se difunda, pero en esa población víctima, creo que podemos contar con la comunidad para que nos ayude a reconocerlo. En lo que va corrido de este año, la Fiscalía General de la Nación ha realizado 57 exhumaciones en Antioquia y ha logrado la recuperación de 65 cuerpos. Desde Medellín, Luis Fernando Marulanda, Fiscalía para Todos. Las graves denuncias hechas por varias víctimas de malos procedimientos estéticos en el país han despertado las alarmas de la Fiscalía. La entidad pudo determinar que los títulos internacionales presentados por 3 médicos acreditados como cirujanos plásticos resultaron falsos. Varias denuncias procedentes del Ministerio de Educación y recibidas en la Fiscalía en las que se ponía en conocimiento posibles irregularidades en títulos de cursos y especializaciones realizadas en universidades latinoamericanas pusieron al descubierto la falsedad de estos títulos universitarios, en donde se acreditaba como doctora en medicina clínica a Eliana Lourdes Mamián Cerón y como médicos cirujanos plásticos y estéticos a Cristian Felipe Borrero Guerrero y a Carlos Eduardo Calderón Carrascal. Son falsos. ¿Y por qué lo hemos determinado? Porque las propias universidades han informado a la Fiscalía y al propio Ministerio de Educación que allí no fueron expedidos, es decir, que esos médicos no cursaron esas especializaciones. Por lo tanto, entonces comenzaremos a tomar las primeras medidas judiciales contra estos médicos que presentaron ante el Ministerio de Educación títulos falsos de posgrado en cirugía estética. La Universidad Nacional de La Plata en Buenos Aires, Argentina, y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la República del Perú son los centros académicos relacionados en los casos. En principio creemos que se puede haber estructurado el delito de falsedad en documento privado y fraude procesal. El primero por haber falsificado y usado un documento que terminó siendo falso, y el segundo por haber presentado estos documentos ante una autoridad como es el Ministerio de Educación, que expidió una resolución de convalidación de estos títulos y que evidentemente posiblemente fue engañada para expedir esta convalidación. En el caso de otros títulos obtenidos en universidades de Brasil, la Fiscalía adelantó una investigación paralela en contra de otros supuestos cirujanos plásticos que pusieron en riesgo la vida y la salud de sus pacientes. Sobre ella la investigación va avanzando, es un poco más amplia el espectro porque son más médicos que han hecho estos cursos. En principio los títulos sí fueron expedidos por estas universidades. Lo que estamos verificando ahora con la nueva hipótesis de la Fiscalía y de las denuncias que ha hecho el propio Ministerio de Educación es si las horas prácticas de cirugía que se afirma se hicieron son reales. Hay ya hipótesis que indican que las personas no hicieron esas prácticas. Los imputados podrían pagar de 6 hasta 12 años de prisión. ¿Tiene pensado comprar carro? Ponga mucha atención a la siguiente nota, donde les daremos unas recomendaciones para que no sea víctima de los estafadores que operan en concesionarios falsos en todo el país. Se ha logrado asociar 658 denuncias. La seccional Bogotá, en un trabajo de asociación de casos, logró en el 2015 y lo que va del 2016 desarticular 22 bandas que habían montado compraventas de vehículos a través de las cuales engañaron a centenares de personas. Estas víctimas corresponden a mujeres, hombres,
jóvenes, adultos, sin discriminación del tipo de edad o de su género. Entre el 2015 y 2016, la Fiscalía ha recibido denuncias de más de 658 personas que han sido víctimas de este tipo de estafas que superan los 10.000 millones de pesos. El ente acusador ya tiene identificadas 3 modalidades que utilizan estos delincuentes para cometer el delito. En la primera modalidad, y una de las más usadas, la víctima acude a la compraventa y entrega su vehículo como parte de pago. Le es pagado un porcentaje del mismo, aproximadamente un 10%, hace un traspaso. Cuando vuelve a reclamar el resto del dinero por la compra, no encuentra su dinero, vuelve a reclamar nuevamente y se encuentra con miles de excusas hasta que desaparece esta compraventa. En la segunda modalidad, los delincuentes ofrecen en venta camionetas 4x4 a unos precios muy competitivos y hacen una propuesta tentadora de un contrato para trabajar con empresas prestigiosas. Cuando la persona ha abonado una suma que corresponde a una cuota inicial de 25 millones de pesos y vuelve a que le sea entregado su vehículo, nunca le es entregado el vehículo, por lo tanto pierde este dinero. Y la tercera es similar, pero la pérdida es doble. Las víctimas entregan sus vehículos en alquiler para que supuestamente sean contratadas por grandes empresas, pero los estafadores tienen otro destino. Lo que hacen es que reciben la camioneta, le dan un porcentaje, es decir, un 10, un 15% como pago de esta camioneta anticipado y acuden y venden esta camioneta a un tercero. Es decir, aquí hay doble victimización para 2 personas diferentes. Nunca les es pagada la camioneta a sus propietarios reales y tampoco les es vendido a estos terceros un vehículo con el cumplimiento de los requisitos. Ante el alto número de víctimas y las millonarias pérdidas, las autoridades sugieren a los ciudadanos comprar sus vehículos en concesionarios reconocidos y de amplia trayectoria. Les presentamos ahora un espacio de preguntas y respuestas de televidentes y seguidores. Hola, bienvenidos a Fiscalía Responde, la sección que hemos creado para ustedes, nuestros televidentes. Y quiero contarles cómo se movieron las redes sociales en la última semana. En Twitter alcanzamos 430.000 seguidores y en Facebook 33.310. Gracias por contactarse con nosotros. Y precisamente Joana Martínez nos envía la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando se desacatan las disposiciones de un fiscal en las conciliaciones? Joana, aquí está tu respuesta. Joana, gracias por su pregunta. La conciliación es una manera de arreglar los conflictos de una manera distinta al proceso penal. En el proceso penal existe la conciliación para unos delitos, los denominados delitos querellables. Usted va, se presenta con el victimario, va la víctima frente al fiscal y llegan a unos acuerdos para resarcir el daño que se le ha sufrido. Ahora, ¿qué pasa cuando esa conciliación no es cumplida? Ahí viene el inconveniente. Usted tiene 2 opciones, es decir, 2 caminos. 1, usted puede ir donde el fiscal a decirle que esa conciliación no ha sido cumplida y él debe seguir con la persecución penal y el proceso penal. Pero adicionalmente, después de la conciliación, usted tiene un acta de conciliación que presta mérito ejecutivo. Con ello, puede ir donde un juez de la República y pedirle que las obligaciones pactadas sean cumplidas. Y ahora vamos con la pregunta de nuestro televidente. Mi nombre es Abraham y quisiera saber cómo va la lucha contra el crimen organizado en Cúcuta. En lo que va corrido del año, el Departamento Norte de Santander, Cúcuta y su área metropolitana han sido desarticuladas 32 bandas e impactadas 17 bandas en diferentes modalidades dinámicas delictivas, sobre todo en aquellos delitos que afectan la seguridad ciudadana, como el hurto, el microtráfico y la extorsión. Tenemos en este momento una banda que es de Los Cosquillos, donde se hizo un trabajo de más de 2 años de investigación y uniendo unos casos y unos análisis que se realizaron a través de nuestros investigadores, pudimos desarticular esta banda que nos permite en este momento tener o haber disminuido en un gran porcentaje los hurtos en esa zona del país, como es el centro de la ciudad. Tenemos desarticulada la banda del Indio, dedicada al hurto de motocicletas. Tenemos desarticulada la banda de la U, estudiantes que en la universidad se dedicaban a la distribución de estupefacientes. La banda de la H, que es dedicada a la comercialización de heroína. Y también hemos hecho unas ocupaciones para extinción de dominio de ollas, que eran dedicadas a la venta de estupefaciente en esta ciudad.
Y la cifra de la semana son los 42 años de prisión a los que fue condenado un hombre por el feminicidio agravado de su expareja sentimental. Y si usted quiere conocer todas las novedades de nuestra entidad, no olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales, @Fiscalía Col en Twitter y Fiscalía General de la Nación Colombia en Facebook, o también puede visitarnos a través de nuestra página web www.fiscalia.gov.co. La próxima semana nos vemos con más preguntas digitales porque su opinión es muy importante para nosotros. Vamos ahora con el resumen noticioso de esta semana en Fiscalía para Todos. Gracias a la denuncia de la ciudadanía se logró la desarticulación de la organización delincuencial conocida como Los Chinos, dedicada al asalto de restaurantes de comida china en la ciudad de Bogotá. En los operativos fueron capturadas 5 personas que tenían en su poder más de 15 millones de pesos. Ellos solían ingresar a estos restaurantes y su modalidad era que entraban las 2 mujeres, pedían la carta para luego entrar una tercera persona, en este caso un hombre, y proceder a hacer actos como por ejemplo, para el caso que nos ocupa, amordazarlos y quitarles sus pertenencias. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, se reunió con periodistas de diferentes medios colombianos e internacionales. El encuentro realizado en el búnker del nivel central fue con ocasión de la celebración del Día del Periodista, asimismo una presentación de la nueva administración ante los comunicadores. Al evento también asistieron la vicefiscal María Paulina Riveros y el nuevo director de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Fabio Espitia Garzón, así como el director nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo, Luis Arturo Páez. Y llegamos, Carolina, al final de Fiscalía para Todos. Hemos creado el hashtag Fiscalía para Todos TV para que se comunique con nosotros y nos envíe sus comentarios y sugerencias. Y los invitamos a que nos acompañen el próximo lunes a las 7 de la noche a través del canal institucional para una emisión más del noticiero del ente investigador colombiano. Y también a que escuchen todos los martes a las 2:30 de la tarde Fiscalía para Todos Radio. Para conocer el dial de las diferentes zonas del país, pueden ingresar a nuestra página web www.fiscalia.gov.co. La Fiscalía General de la Nación comprometida con la paz y las víctimas. Hasta entonces.